Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Encantados de poder saludarles. Señoras y señores, muy buenos días. Marco Antonio Rodríguez, el expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor, intelectual, hombre chévere, diría yo, así como al presidente de la República el día de ayer, Camilo Luzuriaga le dijo: presidente, buena onda. Sí, él está con nosotros. Y está con nosotros en un informativo más o menos convencional, la mayor parte con contenidos económicos y políticos, porque nos da mucho orgullo del avance y la penetración que ha tenido el sector audiovisual, reunido con Lenín Moreno el día de ayer. El diario El Comercio destaca esta nota y dice: frente a un grupo de 18 representantes del sector audiovisual, que es una familia mucho más amplia. Los recuerdo a todos cuando comenzaban con la película que, en un programa que conducía este servidor en Gamavisión antigua, no la Gamavisión de ahora, la quebrada, donde han pasado bonita vida los Alvarado. No. Me refiero a la onda que Camilo organizó con esa película La Tigra. ¿Recuerdan ustedes? Este niño en el quinche ha de haber tenido unos 3 añitos seguramente. Ya somos viejos. Me refiero a quienes estamos hablando y aludiendo a este episodio. Ayer me dio mucho gusto, Camilo, la forma como conversaron ustedes con la primera dama y el señor presidente. Ustedes son una familia que ha insistido en este proyecto audiovisual ecuatoriano desde hace mucho tiempo. Y Lenín Moreno reveló que tiene un un guión titulado Indiana Jones, sobre una aventura mágica al estilo de Indiana Jones, pero que ocurre en el Ecuador. No lo hizo con la intención de buscar apoyo para la producción de esta película, sino como parte de sus experiencias personales en el cine, en el marco de una reunión denominada Encuentro del Cine Ecuatoriano. Me gustó mucho la denominación que le diste al presidente, sin ningún afán ni tuyo ni de este periodista de adular a nadie, pero Moreno es un hombre que con estos temas se porta muy bien, tiene esa connotación y ese carisma humano. La señora cosa igual. Ustedes pasaron ahí un momentito muy significativo. Mis felicitaciones. Aquí dijo el presidente: me he identificado con ese deseo de hacer un cine diferente,
que haga pensar a nuestra gente. Moreno dijo en su presentación que reconocía el valor cultural de la producción audiovisual ecuatoriana, pero también admitió que el cine nacional sigue rezagado por falta de apoyo. Más adelantito de una nota que nosotros hemos pasado, todas las radiodifusoras del país, igualmente entiendo yo que los canales de televisión lo harán después de algunos programas en este día. Y Alfredo Mora, director de Festival Encuentros del Otro Cine, EDOG, muy divididos ustedes. Raúl Pérez, ministro de Cultura, muy bueno para una cena. Alex Altamirano, presidente de Uniactores. Calé Rodríguez, presidente de la Academia de Cine Ecuador. Hay un caballero de nombre Jean Van Dierendon, director ejecutivo de ICA. Estuvo también Diego Coral, director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego Coral, a él lo conocemos. Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, pana del señor presidente de la República. Me parece que también le pueden hacer actor al porque tiene buena onda, como tú dices, Camilo. Bueno, en fin, estuviste tú, Camilo, presidente de Ajeda Ecuador, entre otros. El actor Diego Mignone explicó que una de las claves para desarrollar una industria alrededor del audiovisual está en los incentivos fiscales. ¿Qué les comprometió el señor presidente? Y vaya la oportunidad para, entremezclando con mis prioridades informativas de otra onda, me preocupe de ustedes, porque me gusta mucho no solamente el cine, sino la actoría y el mundo audiovisual, con lo cual esta emisora también tiene profunda penetración y está actualizada en términos tecnológicos. Ustedes lo que requieren precisamente es tecnología. Cuéntanos un poquito cómo estuvo el evento, el encuentro, más bien dicho. Camilo Luzuriaga, en Cadena Democracia, nuestro cordial amigo. Gracias, Gonzalo, muy gentil. Un gusto poder hablar directamente contigo a los tiempos. Si bien regularmente te he escuchado pues a través de la radio que tú aceptadamente diriges. Mira, en efecto, para nosotros fue una agradable sorpresa, y cuando digo nosotros, digo los dirigentes de los diversos gremios que constituimos el sector audiovisual. Los 18, cada uno representa un oficio del cine, por decirlo de una manera, ¿no? En mi caso, como dueño de casa, ya que la reunión se hizo en INCINE, tú sabes que yo soy rector de la única escuela de cine que existe en el país, que es INCINE, pero a la vez soy presidente de Ejeda Ecuador, que es la Sociedad de Gestión de los Derechos de Gestión Colectiva de los productores de cine y audiovisual. Y así estaban pues colegas representantes de los guionistas, de los directores, de los productores, de los actores, de la Academia Ecuatoriana del Cine. Tú los has nombrado ya. Lo interesante, esta reunión se realizó por iniciativa del gremio de los actores. Uniartes mandó una carta a la Presidenta de la República solicitando una reunión. COPAE, que es dirigida por Mariana Andrade, que es la Corporación de Productores del Cine Audiovisual, reforzó ese pedido, y es un pedido que se lo ha venido haciendo en realidad desde siempre. Reunirnos con la Presidencia de la República para establecer un diálogo que resulte de beneficio mutuo, sobre todo para el país y para el público ecuatoriano, ¿no? Y es la primera vez que un presidente de la República ha aceptado reunirse con los gremios del sector. Recuerda que el régimen anterior no era amigo de los gremios. Así es. No era amigo de las asociaciones. No. Se reunía con personas, con las personas que decidía el régimen. Esta vez el presidente tuvo la apertura y sus colaboradores
Estuvo también el secretario de Comunicación a propósito en la reunión, Andrés. Aceptó que la reunión tiene que ser con los representantes agremiados del sector. Qué bueno. Y con las instituciones que lo conforman, entre ellas el ICA, que es el Instituto del Estado para el Cine y el Audiovisual, Casa de la Cultura que nombraste, ¿no? Pero lo interesantísimo es que su protocolo le había organizado la reunión primero en la Casa de la Cultura, que finalmente es una institución del Estado, muy representativa, aún así del Estado. Y él había dicho, no, esto tiene que hacerse en una, donde están ellos, en la sociedad civil. Y él escogió su protocolo INCINE, ¿no? Que es un espacio de gestión particular, ¿no? Y lo significativo es que no quiso una reunión en la que se presenten PowerPoints, informes, ¿no? En la que se proyecten cosas, en las que haya una mesa directiva y los dirigidos delante. Él estableció, y su protocolo, un círculo. Una tertulia. Una tertulia en círculo. Por eso había escogido ese espacio. INCINE tiene un patio interior muy agradable, muy bonito, muy cálido. Y él era parte de ese círculo. Qué lindo. Por lo tanto, era uno más de los 20 que estábamos reunidos en círculo. Un poco más porque también estaba, ya los nombraste, el ministro de Cultura, el ministro de Turismo, el ministro de Comunicación. Entonces, fue una reunión fluida, en la que él expuso, ya tú te referiste a eso, lo que él piensa del cine ecuatoriano, e incluso nos planteó una demanda. Dijo, creo que están ustedes en el punto, estamos en el punto, dijo, en que el buen cine que hacemos y que hacen tiene que ser un cine rentable, un cine que se autofinancie. Y nos planteó eso como objetivo. Como un reto. Como un reto. Sí, y personalmente yo coincido con él plenamente, y algunos dirigentes de los gremios coincidimos con él, que ese es el reto. Pero claro, Diego Miñone, que fue el expositor principal de la reunión, muy claro, con mucha clarividencia, expuso al presidente, señor presidente, estamos de acuerdo con usted, para eso necesitamos su apoyo, porque solos no lo podemos hacer. El apoyo planteaba desde el lado de incentivos fiscales, creo yo. Sí, él lo dijo, decisión política, porque el marco legal está planteado, existen disposiciones incluso fiscales, se han hecho consultas, hemos hecho estudios, el sector ha hecho estudios con varios ministerios en que no es oneroso para el país ciertas exenciones fiscales para la producción del cine audiovisual, tanto nacional como extranjera, porque también se trata de traer inversión extranjera al país. Y se cuantificó. ¿Recuerdas tú, Proof of Life, año 2000, que el presidente mismo la citó? Él citó que él había participado de extra en Proof of Life, fíjate tú, en una escena que se rodó en el Quito Tenis. Él y su familia habían estado de extras. ¿Sí? Anécdotas que él contó de su vinculación personal con el cine, ¿no? A él le gustan mucho las anécdotas. Proof of Life, ella solita, y yo cuantifiqué esa cantidad porque estuve al frente de la producción nacional de esa película, dejó entre 10 millones y 10 y 15 millones de dólares netos invertidos en el país. Dólares de esa época, que hoy son 2 o 3 veces más, ¿verdad? Bueno, entonces el presidente dijo que sí, que él acepta nuestra posición y que él espera que en el lapso que le queda de su gobierno, que es bastante, son 3 años, se pueda ya implementar estas políticas. Y dio disposiciones a sus ministros, tanto de Cultura como de Turismo y de Comunicación, para ejecutar. Se le planteó también al presidente algún aspecto de la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación. Esto lo hizo Mariana Andrade de la Corporación de Productores, porque acuérdate que en la Ley de Comunicación se plantea un tema de fomento a la producción nacional. Hay un capítulo dedicado que se llama Fomento a la Producción Nacional. Se le explicó al presidente de que eso resultó positivo únicamente respecto a la publicidad. La publicidad se nacionalizó, lo cual es un aspecto muy positivo. Claro. Porque eso es fuente de trabajo. Pero se requiere ser competitivo y para ello se requiere de tecnología. Sí, y la tecnología cuesta. Verás, en cuanto a la tecnología, la producción de cine audiovisual ecuatoriano, incluido la producción de televisión, incluida la producción de los canales de televisión, que es parte del sector audiovisual, ¿sí? Tenemos los recursos tecnológicos. Y si faltara algo, se compran. Es cuestión de financiamiento. Sí. Lo más difícil de adquirir es la experiencia, porque eso no se compra nomás. Sí. Eso ya luego de 10, 15, 20, 25 años de bregar, y tú nos has acompañado en el proceso, le hemos dicho al presidente, tenemos ya la experiencia acumulada para dar el gran salto. Y eso le dijo Diego Miñone: señor presidente, esta reunión es histórica y depende de usted. Si usted toma la decisión política de apoyar al sector, usted va a ser el fundador de la industria del cine y el audiovisual ecuatorianos.
una industria es una industria para satisfacer las demandas del público ecuatoriano, que no están satisfechas, y también una industria de exportación. Y cito el caso de Colombia, de Chile, en fin. En resumen, es eso más o menos, Gonzalo. Yo te agradezco por este acercamiento con la cadena Democracia, con Exa FM, con Democracia Televisión Digital. Y bueno, me agradó mucho el comportamiento que tuvo, la adherencia que mostró el señor presidente a una eventual industria. Tenemos todo, tenemos absolutamente todo. Tenemos actores, tenemos gente enamorada con pasión de la cultura de nuestro país. Aquí está, por ejemplo, el intelectual y académico don Patricio Moncayo. Vino a hablar de otro tema, pero está igualmente complacido de que haya habido este gran encuentro entre el presidente Moreno, su distinguida esposa, y este gremio fantástico, en el que tenemos fincadas esperanzas de que ahora sí, en lo que resta por lo menos del periodo del presidente Moreno, ustedes van a aprovechar y a generar una industria cinematográfica de veras rentable, en serio, in situ. Tenemos todo, Camilo, y aquí estamos modestamente para poder ayudarles. ¿Qué te parece a ti, Patricio, este encuentro? Perdona que te desvíe a este franco sentimiento de adhesión al cine ecuatoriano. Gracias por la invitación, Gonzalo, y un saludo a Camilo. Me parece muy importante esa iniciativa que está desarrollándose, este contacto, este acercamiento del gobierno hacia los sectores productores de cultura, y me parece que hay buenos auspicios, buenas condiciones para que la cultura vuelva, digamos, a tener el impulso que siempre tuvo en décadas anteriores en favor de las grandes causas del país. El actual presidente de la República es un cineasta frustrado o un actor frustrado, pero cada vez que de repente he conversado con él, ha demostrado sus aficiones a la actoría. Bueno, ¿y qué presidente no es primero actor? Pues no, actor, claro que sí. Marco Antonio Rodríguez, el expresidente de la Casa de la Cultura, Camilo, ve por coincidencia, está en la línea telefónica también desde la ciudad de Guayaquil. Él creo que estará ofreciendo sus conocimientos, ambas de buenos quilates. Un intelectual como Marco Antonio está trabajando para una universidad guayaquileña. Le queremos con Patricio Moncayo y el cineasta Camilo Luzuriaga. Con respecto al encuentro de esta víspera con el presidente Moreno, estábamos ahí haciendo algunos comentarios. Pero mi idea, Marco Antonio, era leer su artículo que nos lleva al primer tema, al tema que tiene que ver con el régimen delincuencial que está viviendo, según un artículo de opinión, está viviendo lamentablemente nuestro país. Esta columna editorial, casi un editorial, pertenece a Simón Pachano, que está en el exterior. Marco Antonio, no obstante, con Patricio Moncayo y Camilo, que está escuchándole a través de otra línea telefónica en la capital de la República, en su condición de expresidente de la Casa de la Cultura, Marco Antonio, tenga la gentileza de aludir este encuentro de los cineastas, de la gente del video, con el señor presidente Moreno, algún comprometimiento de apoyo. Todo esto me parece que es bueno que de repente también nos ocupemos en los medios de comunicación eminentemente informativos. Marco Antonio, antes de leer cinismo, ¿se une usted a esta minga por la cultura y el cine ecuatoriano? Mil gracias.
invitación, queridísimo Gonzalo, un abrazo grande y por supuesto un saludo muy especial a esa audiencia numerosa que tiene tu programa. Esta iniciativa me parece plausible. Todo lo que se haga en beneficio de la cultura de un país es bueno. Un país sin cultura es un país sin alma. Y esta era sigue siendo un tema pendiente respecto del régimen del presidente Moreno. Así es que una felicitación para él también, porque el cine es un vehículo estupendo de cultura y pues los beneficiarios son los pueblos. Así es que enhorabuena que esto haya acontecido. Gracias, Marco Antonio. Querido amigo Patricio Moncayo, Marco Antonio Rodríguez escribió hace contados días una columna que le guardé en mi escritorio. Lo hice reposar ahí hasta tener la posibilidad de hablar con su autor. Él se ocupa de un tema, el tema que lamentablemente nos ha acompañado durante estos últimos años y va engrosando filas de cínicos. Marco Antonio Rodríguez habla del cinismo en uno de los matutinos de nuestro país. Y dice la palabra, yo quiero que todos los jóvenes ecuatorianos, va para ustedes, esta reflexión del intelectual y expresidente de la Casa de la Cultura. Y aquí vamos a partir al régimen delincuencial que ha caracterizado también la onda de nuestro país, la onda negra, amarga, vergonzosa o vergonzante. El cinismo. La palabra cinismo, dice Marco Antonio Rodríguez, se ha deslizado por recurrentes mutaciones históricas. En Grecia se llamaban perrunos o perros a los prosélitos de esta doctrina con evidente connotación despectiva. En la Grecia clásica, los cínicos descreían de lo que se había erigido como sagrado y más bien asumieron una actitud oscilante entre el intrépido desafío contra el sistema y una sabiduría no exenta de heroísmo. Los ásperos apelativos en su contra no les afectaba. Pablo Fuentes González, en su libro El atajo filosófico de los cínicos antiguos hacia la felicidad, sustenta que los cínicos griegos, a más de representar una provocadora osadía en contra de lo establecido, estuvieron comprometidos con una ética inquebrantable. Con el decurso del tiempo, la palabra cinismo cambió su significado esencial. La Ilustración fue su precedente. Cinismo en nuestro tiempo, señores oyentes, asume una acepción distinta a la de los griegos, a la de los romanos, a la de los ilustrados inclusive. El DLE absuelve así la palabra, dicho de una persona que actúa con falsedad, con una desvergüenza descarada, como menudearon los cínicos en la década extraviada, ver y escuchar a su cabecilla tildando de traidor al actual gobernante, provoca ciertamente repulsión y alza el cinismo a cotas imposibles, alturas imposibles. Lo más perverso del cinismo y de la traición que encarna el déspota en su cruzada por este mundo, tiñendo a su sucesor de todo lo aborrecible que
Lironfa historical simboliza él. Pregunta, permisividad para que el autócrata aproveche toda tribuna para encarnecerlo, agravarlo y pretender intimidarlo. ¿Es tal vez concesión personal o grupal a quienes apuntalaron su itinerario hacia el poder? Es deber ético del presidente defender su nombre. Aquello configura la defensa del país, de este Ecuador de estos días, este nuevo Ecuador. ¿Qué decir del séquito íntimo del tiranuelo? Marco Antonio dice, todavía aparecen enrejados o a punto de estarlo luciendo trajes de marca, implantes de cabellos airosos, omnipotentes. Saben que naufragar en las alcantarillas de la historia, sin embargo, escamotean su patética y desastrada situación mediante visajes iracundos de los rostros, melifluas sonrisas o saludos al viento, entronizando el cinismo como su divisa y estigma. Excepciones las hay. Generalizan los estultos y los necios de atar. Mentir, fingir, depredar, los tres verbos que conjugaron los líderes del diseño que saqueó al Ecuador. La farsa de las megafábricas de autos eléctricos. La farsa, el turismo ficcional que se quiso mostrar al mundo con el jaguar americano a cuestas. Las escuelas del milenio, los espurios títulos honoris causa, son mofas históricas que nadie ni nada podrán desvanecer o podrá desvanecer. Pero, pregunta, ¿qué hacen ciertos personalillos que fueron dúos del reyesuelo que ahora transformadas en rodapiés del nuevo gobernante, siguen actuando? Esto ya es de mi parte. ¿Cómo comprender sus epístolas resumantes de plagios, dedicadas a idolilios de bisutería, pero con influencia en el nuevo gobierno, para seguir asidos a una partícula de poder? ¿Dónde irán a parar sus tristes figuras de lacayos? Continuar fieles a sus lamentables vidas de cínicos irredimibles. Marco Antonio Rodríguez, este último párrafo lo dedica a algunos intelectuales que andan solamente en comidas. Gonzalo, al país le consta que aún están enquistados en el gobierno del presidente Moreno ciertos personajes, ciertas figuras que fueron pareja o parejas del dictador que desmembró el Ecuador durante 10 años y lo hizo arrasando no solo lo material, sino lo inmaterial también. Yo creo que una de las monstruosidades, una de las situaciones más nefastas que dejó el Correato fue el hecho de una generación que solo vio su figura, su triste figura, en pantallas de televisión, en medios comunicacionales impresos, en corrientes de vanguardia, de comunicación también,
y que en la hora actual están probablemente formados para tecnócratas, pero con cero conocimiento. Me explico, la educación, que sigue siendo un déficit en el actual gobierno, en el actual régimen del presidente Moreno, procuró una generación de informados, pero con cero saberes, con cero conocimientos. La famosa autollamada revolución ciudadana saqueó también el alma del país. En tal virtud, pues me refiero a estos personajes que de hecho están en ministerios de algunas carteras de Estado, en puestos muy encumbrados, y por cierto que yo entiendo los compromisos políticos, la política. Patricio Moncayo es un estupendo analista político, un hombre brillante, un hombre lúcido. Él coincidirá conmigo, hay las famosas deudas de orden político, pero aquello no implica el deber que tiene ineludible el presidente Moreno de deshacerse más temprano que tarde de aquellas personas que no han hecho otra cosa sino colaborar con esta debacle que aconteció en el Ecuador los últimos 10 años. Persecuciones, robos de toda naturaleza, saqueo inmisericordia del Tesoro Nacional, corrupción, la peor corrupción, decía un filósofo, es la del espíritu, no la del cuerpo. Y eso encabezó el señor Correa y por supuesto sus áulicos. Al intelectual, hombre de cultura, figura siempre en ascenso en la consideración de la sociedad ecuatoriana, Marco Antonio, le saludamos. Marco Antonio Rodríguez tiene méritos suficientes como para que todo el mundo humildemente reconozcamos de sus méritos y valores. Hasta vernos, Marco Antonio, y ahí le dejo para que le escuche a Patricio Moncayo sobre un artículo, en cambio, de Simón Pachano, que califica de régimen delincuencial a lo ocurrido durante esta última década. Década con un régimen delincuencial. Estamos viviendo, dice él, el alto número de exfuncionarios encausados. Otros están presos, Patricio. Otros están comprobados en sus uñas hasta de las extremidades inferiores. Se han comido, es decir, han utilizado todo tipo de uñas en una corrupción comprobada. La cantidad de casos que se están procesando en los juzgados, dice Simón Pachano, las evidencias de secuestros y asesinatos, los testimonios entregados por quienes participaron en esos hechos y la inagotable información sobre lavado, sobre negociados que van apareciendo, demuestran el carácter del régimen que se montó durante el diseño del Correato. Patricio Moncayo, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir algunas reflexiones con Marco Antonio Rodríguez, Camilo Luzuriaga, si es que está todavía en la línea. Me parece muy importante el artículo que tú acabas de leer de Marco Antonio Rodríguez, en donde se hacen algunas alusiones históricas, ¿no? El tema del cinismo en la época de los griegos,
el significado que tenía el cinismo históricamente, en el sentido de el enfrentamiento que hubo en contra del régimen establecido, de lo sagrado, etcétera. Los cínicos aparecían, digamos, como personas que no aceptaban lo existente y por tanto se atrevían, digamos, a enfrentar a ese régimen o a esa realidad a través de su conocimiento, a través de su sabiduría, de su inteligencia. Sin perjuicios. Sin prejuicios. Aparecían sin prejuicios, con valentía. Exactamente. Marco Antonio sostiene o sugiere que el cinismo ahora, digamos, ha cambiado de sentido. Y me parece que ahí, digamos, hay la posibilidad de introducir algunos conceptos, relacionándolo también con la columna de Simón Pachano. La caracterización del régimen de Correa como un régimen delincuencial, no sé si ese haya sido el sentido de Simón, pero un poco me huele a maniqueísmo. El maniqueísmo, Gonzalo, divide la realidad en blanco o negro. Y a la sociedad se le divide en buenos y malos. Entonces, esto, a mi juicio, sí, impide un análisis objetivo de la realidad. Por ejemplo, lo que tú estabas leyendo y las alusiones también que hace Marco Antonio Rodríguez, con todo el respeto y consideración que yo tengo hacia él. Creer que todos los funcionarios del correísmo fueron corruptos es colocarse, pienso yo, en un terreno semejante al del régimen que se critica. Poner en el mismo saco las fintas, ahora que estamos en el fútbol, las fintas revolucionarias con la corrupción, es pintar a los revolucionarios como delincuentes disfrazados. Casi lo mismo que pintar a los ricos como ladrones, a los capitalistas como succionadores de los pobres y de la riqueza social. Entonces, sí me parece que hay que tener cuidado con este tipo de generalizaciones, tal vez. Generalizaciones. Tampoco Gonzalo y Marco Antonio. Pero si hubiera una realidad polarizada, que tú la estás defendiendo. Tampoco Gonzalo, y respetando el criterio de Marco Antonio, no se puede abjurar de la política. ¿Qué significa abjurar de la política? Por ejemplo, uno podría sostener que Correa es un reo de la justicia, pero no es posible borrarle del mapa político. Tiene seguidores, no solo entre los más próximos y leales, sino en sectores ciudadanos que todavía creen que su preocupación, la de Correa, por los pobres, fue auténtica. No hay que permitirle, mi querido Gonzalo y Marco Antonio, no hay que permitirle a Correa que se convierta en víctima, en perseguido político. Y no hay que incurrir, por tanto, en un subjetivismo, digamos así, un poco visceral. Es comprensible, digamos así, la reacción que genere en personas tan importantes como tú, o como Marco Antonio Rodríguez, o como Simón Pachano, todos los exabruptos y los abusos de poder cometidos en los últimos 10 años. Pero eso no debe llevarnos, ¿no?, a apartarnos de la objetividad
y a apartarnos de la política. Me parece que la política justamente es un juego complejo. Por eso la alusión que Marco Antonio Rodríguez hizo al cinismo y a la lucha que los cínicos mantuvieron con el poder de la época. Entonces, me parece que es importante que se encuadre el debate en términos conceptuales, en términos analíticos, que nos permitan entender la realidad actual. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno del presidente Moreno nos haya permitido conocer todos estos actos de corrupción, sí, de los cuales se escandaliza Simón Pachano y también refiere Marco Antonio Rodríguez, demuestra, mi querido Gonzalo, que al interior del Correato habían fisuras. Lenin Moreno procede también del Correato, y sin embargo lo que Lenin Moreno está haciendo significa que no todo el Correato estaba podrido. Estás exculpando a los morenistas. No solo. Pueden acusarte de aquello. A mí me parece que es necesario entender lo que es la política y el juego político. Y si te dicen los intelectuales... Moreno tuvo que enfrentarse a una realidad de la que él también era parte, pero inteligentemente, estratégicamente, hasta se le podría calificar de cínico, en el buen sentido del término. Interesantísimo lo que tú haces, esta separata, mi querido Patricio, muy aleccionadora. Nos pone a pensar a todo el mundo, ¿no? Pero no es que nosotros estamos cometiendo una ofensa macanuda, una injusticia pero terrible contra esta gente. Lo que pasa es que también te salen desde el mundanal ruido, te sale una expresión en la clase media, especialmente más instruida. Te dicen en este momento, pero son los mismos, porque se aguantan entre ellos. Hay una convivencia en algunos aspectos y se respetan. Y dicen, no, vaya a volver Correa, yo tengo que sonreírle. Vaya a retornar fulano y ahí está, ahí me quedo fuera de fuego. Fuera de juego ahora que estamos futbolizados. Gonzalo, permíteme acotar lo que tú estás diciendo. Ramos Jiménez, un politólogo venezolano muy prestigioso, habla de las familias políticas. Y lo que tú estás describiendo, de que son los mismos y se perdonan entre sí y todo, alude a la existencia de una familia política. Igual que existe en la oligarquía una familia política. Igual que existe en el centro izquierda una familia política. Se afilian a todos los partidos políticos. Hay familias políticas, Gonzalo. Y entre esas familias políticas las gentes se perdonan entre sí, en la familia oligárquica, en la familia liberal, en la familia conservadora, en la familia socialista. Entonces, no es cosa de asombrarse el que existan esas prácticas dentro de las familias políticas. Pero también las familias comunes y corrientes tienen ese comportamiento pluralista. Así es, claro. Sí, pero es oportunista. Es un oportunismo. Es un juicio de valor, aquello de calificar de oportunismo. Puede que sí, puede que no. Hay que ver el juego político y la circunstancia real y la correlación de fuerzas en la que se está moviendo, por ejemplo, el presidente Moreno, ¿no? El presidente Moreno tiene que tomar en cuenta la existencia dentro de la Asamblea Nacional de sectores que todavía están, digamos, cercanos a Correa. Es decir, Correa no es pintado en la pared. Hay sectores dentro de la Asamblea que están conectados con el pensamiento y práctica de Rafael Correa. Entonces, Lenin Moreno tiene que tomar en cuenta
todo la eso. existencia de esas fuerzas, así como la existencia de la Yo fuerza estaba social diciendo. cristiana, de la fuerza de Creo, de todas estas fuerzas, Pero- que también son familias políticas. Pero no los antivalores. Hay que ver cuáles son los valores y cuáles son los antivalores. ¿Cuáles crees tú quién que es han el sido árbitro? los antivalores ¿Quién es el árbitro, del correísmo? Gonzalo? ¿Quién es el árbitro, Gonzalo, para definir cuáles son los valores y cuáles son los antivalores? Es decir, sería Dios, pues, la ¿no? escuela de la ética, pues. Y la ética, acordémonos de Maquiavelo, pues. ¿Cuál era el planteamiento de Maquiavelo respecto de la relación entre la ética cristiana y la política? Es decir, no podemos abjurar, Gonzalo, de la política, olvidarnos del ABC de la política, olvidarnos de Richelieu en Francia, olvidarnos de Napoleón O sea, en Francia. todo es bueno, todo es un recurso nítido, todo... No, por eso era importante la alusión al cinismo y también la alusión al realismo político, porque el realismo político... ¿Con quién te quedas tú? No como una convicción de tu parte, sino con el realismo que te caracteriza en esta sesión de tertulia. Tú dices, hay que ver que los episodios que se han escrito en la última década también responden a un realismo político, porque así es el destino, así tenían que ser, los actores tenían esas tendencias, sabían convivir en el delito, pero lo que Simón Pachano, que es un sociólogo economista muy significativo, un pensador completo, censura es el régimen delincuencial. ¿Cuál es el régimen delincuencial? Por medio de ellas podían obtener recursos, dice, ¿no? Estas bandas de colaboradores del correísmo, dice, podían obtener recursos adicionales a los públicos que ya controlaban para captar y mantener el apoyo de la clientela política. Entonces, cuando el sándwich, la cola y la bandera, la gorra, la camiseta y uno que otro garrote se multiplicaban por miles, más el flete de buses, equipos de sonido, imprevistos, medios de comunicación, parlantes, qué sé yo, ¿no? Esto de medios de comunicación también lo incluyo. Se requiere de fuentes permanentes, alvarados también podría ser. Se requieren de fuentes permanentes con alta liquidez y desprovistas de controles. Tampoco es asunto menor mantener el nivel de vida de cuadros y de dirigentes que por propias responsabilidades con el país o con la patria, subió vertiginosamente a lo largo de este periodo. En síntesis, el proyecto demandaba gastos urgentes que no podían someterse a los tiempos y laberintos de las burocracias, sin llegar a adquirir el halo heroico que en su momento tuvieron los asaltos a los bancos, los secuestros a muchos países latinoamericanos, la corrupción, la coima, el cohecho, el lavado y más prácticas de este tipo podían justificarse revolucionariamente, dice Simón Pachano. Que ahora se califique a la acción judicial como persecución política solo se entiende si también los actos cometidos eran considerados como hechos políticos. Y continúa, en efecto, ese era su naturaleza. La abundante evidencia ya no permite sostener que esas prácticas eran hechos aislados, acciones realizadas por malos personajes sobrevivientes del oprobioso pasado, que no terminaba de morir o que no termina de morir. Tampoco se sostiene la inocente ignorancia sobre los malos pasos de los subordinados y los colaboradores inmediatos. Por sí no fuera suficiente el entramado de relaciones descubierto en varios de los procesos. Ahora han salido a la luz los pedidos de protección de parte de los ejecutores de estos males, quienes estaban conscientes de ser eslabones débiles.
También están a la vista las denuncias que no fueron acogidas a los informes que desaparecieron gracias a la habilidad de los expertos en manos de predigitadores y predigitadoras que aún mantienen altos puestos. No, fueron hechos aislados y por supuesto fueron actos políticos como, casi dice como sostiene Patricio Moncayo. Dice Simón Pachano, finaliza diciendo, el entramado que se montó tenía como objetivo mayor el apuntalamiento de un régimen que apuntaba a convertirse en una forma de autoritarismo. El desmantelamiento de todas las formas de oposición y de las más mínimas expresiones de crítica requerían de un control integral, en el que necesariamente se pierde la frontera entre lo ético y lo corrupto, e incluso la legalidad se pone al servicio de la criminalidad. Cabe muy bien el calificativo acuñado por César Montúfar de régimen de delincuencia estatal organizada. Régimen de delincuencia estatal organizada. Es el aparato que debe ser desmontado. ¿Qué te parece la última parte? Verás, Gonzalo. Patricio Moncayo, Cadena Democracia. 2 puntos, Gonzalo. Sí. Rafael Correa, no nos olvidemos, usó las sabatinas, las cadenas nacionales, ¿no?, como un juez implacable de sus enemigos políticos, que nunca tuvieron derecho al debido proceso. Nosotros no debemos caer en lo mismo. Por eso el ex vicepresidente León Roldós sostiene a sí mismo en una columna de opinión muy importante que no cabe dictar sentencia al margen del derecho y de la ley. Con razón sostiene Roldós, Moreno, la Contraloría, la Fiscalía y la Justicia ecuatoriana, comillas, deberán actuar conforme a derecho, sin allanarse a la impunidad que persiguen los del correato. Entonces nosotros tenemos que ser respetuosos del debido proceso y no incurrir, ¿no?, ya en sentencias condenatorias como que ya fuera innecesario el debido proceso. Si ya sabemos todo lo que con el debido respeto y cariño y afecto Simón sostiene, entonces ya ¿para qué los juicios? ¿Para qué la Contraloría? ¿Para qué la Fiscalía? Etcétera. No podemos llegar a esos extremos porque eso nos colocaría en el mismo plano en el que se colocó el correato. ¿Tú niegas que ha habido un régimen delincuencial, Patricio? A mí me parece que el calificativo de régimen delincuencial a un régimen que gobernó durante 10 años, mal o bien, tiene que ser objeto de una investigación acuciosa. No se le puede calificar a un régimen que duró 10 años desde las vísceras, sino que es necesario investigar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, de tal suerte de llegar a un juicio histórico plausible. De lo contrario, estamos en un plano panfletario, y el plan panfletario no creo que es lo que corresponde hacer a la academia ni al periodismo. El desquite como desde muchachos lo hemos concebido. La acusación sin miedo, la ubicación del delito, el cuarto de hora del correato dentro de un macro foco de observación o un escenario muy amplio de observación de la historia de nuestro querido país, nos hace ver
que este cuarto de hora del Correato coincidió en muchísimas demostraciones para desvalorizar la ética y para cargarse con todo, para convertir en una profesión de oportunidad, hoy o nunca, la de robar. Los vicios de este gobierno al que lo estamos aludiendo en minga nacional, con excepciones como las consideraciones muy respetables que tú instruyes a los jóvenes especialmente, me mueven a pedirte una explicación. Si no censuramos esos actos con la objetiva intención de castigarlos, de señalarlos, de despreciarlos, ¿no es cierto? Entonces nuestros guambras, nuestros adolescentes y nuestros jovencitos de familia van a decir, se reparten, se polarizan en calificar lo que hizo el tío y lo que hizo mi primo. Porque en las mismas familias de consanguinidad hay, o en las familias políticas, hay unos y hay otros. Eso es lo que tú sostienes. Pero el saldo, el resultado de todo el paso de esta delincuencia o de este régimen delincuencial es espantoso. Nunca antes vivido. O antes sabían disimular mejor los antiguos, y todas las riquezas que hoy brillan en el confín del planeta son mal adquiridas, no han sido productos de esfuerzos y de sacrificios que pueden visualizar todo el mundo. Este era pobre, no ha robado a nadie. Si hay, pues es ese montón de salvedades como sacrificio ideado por la clase media de nuestro país, más que la clase media alta, más que la clase alta. Pero en la clase media y media baja se han dado estos milagros de superación económica, pero manteniendo un estatus de jerarquizar los valores, de darles un precio de vida, pues de convivencia. Ahí creo que discrepamos, Patricia. Yo querría señalarte algo, Gonzalo. León Roldós, en columna a la que me he referido, sostenía con razón que bajo el correísmo se viabilizaron prácticas de simulación y fraude. Y naturalmente la concentración del poder que se produjo con Rafael Correa anuló la fiscalización ejercida desde el Estado. Es decir, la Contraloría General del Estado, etcétera, el Congreso, la Cámara, la Asamblea, no pudieron ejercer la fiscalización. Los propios medios de comunicación estuvieron amordazados. No todos. Y se trató de poner mordaza a los medios y de poner obstáculos a la fiscalización de la sociedad civil. Entonces, naturalmente, un juicio histórico, Gonzalo, en ese sentido, debe partir de el señalamiento de estos hechos aludidos por León Roldós. De estos hechos aludidos por León Roldós, llegar, digamos, ya a emitir sentencias, no solamente de Correa, sino de todos quienes estuvieron dentro del gobierno de Correa, lo cual involucraría incluso al propio actual presidente Lenín Moreno. Eso es lo que pensar que claro, todos los que estuvieron con Correa eran corruptos, es decir, delincuentes disfrazados de revolucionarios, me parece que es algo, por eso yo sostenía, muy audaz, muy parecido, ¿no?, a sostener que los capitalistas
son ladrones, succionadores de los pobres y de la riqueza social. Entonces no podemos irnos a esos extremos. Es necesario que el juicio histórico, ¿no es cierto?, no abandone la sensatez. Pero sí han habido succionadores también, pues. Pero inclusive en la época correísta, que no necesariamente han sido afiliados al partido de gobierno. Claro. Pero han habido empresarios succionadores. Y en el feriado bancario, sin duda, hubo succionadores. Sí, o sea, no podemos creer que... Pero digamos, a esta sociedad anónima, ilimitada, una empresa ilimitada, Simón Pachano hace bien en calificarle como un régimen delincuencial, porque no hay un solo actor, un solo episodio, un solo mérito de conducción administrativa que no revele suciedades. Sin embargo, entonces, ¿cómo calificas tú, ¿cómo Patricio? Es que duró 10 años? ¿Y cómo Correa fue reelecto una y otra vez? Pues. Por el sándwich, así por que el empleo. La gente del pueblo claro. Es susceptible de ser comprada. Hay una descalificación y una subestimación de la capacidad del pueblo para orientarse en la política. Creer que todos la gente marginal y menesterosa no estamos llegando a eso. A cambio de un sándwich se pone en una determinada posición, es realmente ofender al pueblo, ofender al soberano. El que escribe está aludiendo también a aquello, pues el engaño social bien instrumentado ha requerido de ingentes cantidades de dinero para un sostenimiento de esa estratagema, porque no es estrategia, es una estratagema. ¿No es cierto? El fin justifica los medios. Eso deben haber dicho entre ellos. Les tenemos atrapados. Les tenemos vía empleo y vía entrega de esto, del otro. No estamos hablando del sanduchitos, no estamos hablando de la colita, pues. Estamos hablando de un empleo rentable, pues, Patricio. No hay que tampoco ser ciegos, pues. Hay clases sociales que han levantado fortunas, pues. Fortunas porque han estado en sitios claves. No solamente en los últimos 10 años. Eso sí. Ahí pegaste el centro. O sea, tenemos para quedarnos mucho rato, ¿no? Pero con gusto, mi querido Gonzalo, Patricio. Y gracias por la invitación. No, tranquilo, hermano. Muchas gracias, más bien. Tú eres un intelectual, pues, y a mí me gusta tu forma valiente de sostener tus ideas y lo que tú observas. Y no eres un genérico. No exhibes comportamientos más o menos calculando el éxito de tus mensajes. Yo te agradezco mucho tu opinión. Con eso te digo lo que tú mereces. Con eso te digo lo que tú te mereces. La lupa del control cae sobre la superintendencia de bancos. Es un tema que vamos a abordarlo con 3 distinguidos economistas: Alfredo Vergara, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo. Así me pasaron la notita. Muchas gracias. La lupa del control cae sobre la super de bancos y a este señor superintendente ya le van a caer. Y vamos a demostrar, ándate escuchando, la censura contundente que respecto especialmente a los dineros del IES dispusieron algunos malandrines conjuntamente con este señor que permitió todo tipo de ejercicios de traslado, de perdón, de anulación de los préstamos que hizo el gobierno nacional a los recursos de propiedad de los más pobres de la patria, pues. Los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
y se cogieron 2.500 en una época, se perdonaron 2.000 millones, 1.500 millones, recursos ajenos, y se los llevaron a la caja fiscal para estos menesteres de corrupción. A eso nos estamos refiriendo, de manera que hemos de seguir en la controversia. Muchas gracias, Patricio. Encantado. Gracias por tu invitación. Claro, Patricio. Señoras y señores, los economistas, respecto al comportamiento del superintendente de bancos y de otros actores, estamos buscando la verdad.